Bienvenido a vuestra clase de historia. Soy la profesora Ana Belén y os voy a explicar en este vídeo las causas y el inicio de la revolución en Rusia en el año 1917. Tal como nos presenta el enunciado, lo primero que nos llevamos a preguntar es ¿por qué estalló una revolución en Rusia en mitad de la Primera Guerra Mundial? Pues veréis, igual que el resto de los países europeos, en Rusia, en el Imperio Ruso, la Primera Guerra Mundial tuvo unas consecuencias trascendentales para su historia del siglo XX. Y es que Rusia, al año 1914, era un imperio regido por un soberano absoluto, un monarca absoluto, que llevaba el título de zar. Zar, que viene de la palabra César. Zar significa emperador. Y este poder del emperador es absoluto, igual que los monarcas del antiguo régimen. Va a gobernar por decreto, no tiene ninguna constitución que controle su gobierno, ni responde ante ningún parlamento. Por tanto, no tiene ninguno de los elementos que caracterizan a una monarquía parlamentaria. Ya hemos dicho que es un poder absoluto. Este régimen, que es autoritario y antidemocrático, se sustenta en tres pilares que le acompañan durante todo su desarrollo. En este caso es una fiel burocracia, un ejército y la iglesia. La iglesia en este caso ortodoxa. La burocracia se encargaba de mantener las instituciones, las estructuras del poder, que era fiel al monarca porque mantenía en su puesto de trabajo a estos burócratas que le adoraban. El ejército, porque es la fuerza que impone las medidas del zar, y la iglesia ortodoxa rusa, porque tenía una gran influencia en la sociedad. Esta influencia que tiene la iglesia ortodoxa es tan fuerte porque la sociedad rusa es muy tradicional, muy tradicional. Pero no todo era perfecto para el imperio del zar, de Nicolás II, puesto que en 1905, unos años antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, ya nos encontramos con una primera revolución dentro de Rusia. Esta primera revolución va a luchar contra la opresión del zar y la injusticia que éste comete durante su reinado, y lo que quieren es mejorar las condiciones de vida de la población. Quieren mejorar esas condiciones de vida. El zar se ve obligado y comprometido a convocar una serie de elecciones, crear un parlamento que no existía y va a propiciar una reforma agraria. Bien, el parlamento en Rusia se llama Duma, ¿vale? Pues si lo escucháis ahora que está Rusia en las noticias, si hablan de la Duma, es su parlamento, es su Congreso de los Diputados. El parlamento ruso va a intentar realizar una reforma agraria. Ahora veremos por qué. El zar Nicolás II y toda su fiel camarilla de burócratas, de soldados y de miembros del clero van a acompañar estas promesas o se van a quedar en nada. Pues exactamente, se quedan en nada, las promesas no se van a cumplir. ¿Y por qué era importante la reforma agraria, que es una de las cosas que pide esta revolución de 1905? Porque Rusia era un país con una economía agraria. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura. Fijaros, lo tenéis aquí. No llega al 50%, pero ¿lo veis? Y luego tenemos casi un 30% de pequeños propietarios rurales. Fijaros, es una gran parte de la población. Esta agricultura es técnicamente muy atrasada y tiene una baja producción, lo que significa que apenas puede alimentar a la población. ¿Quién sostiene la mayor parte de estas tierras agrícolas, de estas tierras cultivadas? La nobleza. La nobleza es la que posee la mayor parte de la tierra.
Sí, estamos en una estructura como la del antiguo régimen. Y además de poseer la mayor parte de las tierras, no se corta en exhibir mmm, su riqueza, su vida lujosa, salidas de caza, baile, factos, joyas, una exhibición de dispendio, de gasto excesivo, que nos recuerda, o nos podría recordar, a ese gasto tan desmesurado que tenía la corte de Versalles en la Francia anterior a la Revolución Francesa. Y mientras la nobleza, que es una minoría, posee la mayor parte de la tierra, que lo tenéis aquí, y exhibe la riqueza, el lujo, su forma de vida tan decadente, la mayor parte de la población son campesinos, tenemos aquí, ¿lo veis? Son campesinos y están sometidos a un régimen casi feudal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que viven en condiciones de extrema pobreza y tienen un ritmo de trabajo muy duro y la mayoría, como no, son analfabetos. Ya veis que es un sistema económico y social propio del antiguo régimen, que ya en el siglo XX no correspondía. Y diréis, bueno, pues es que estamos en 1914, estamos en un régimen feudal ya adentrado el siglo XX. Pero ¿y la revolución industrial? ¿Es que no ha llegado a Rusia? Pues sí que ha llegado a Rusia, pero solo a una pequeña parte de este imperio tan enorme como es el imperio ruso, y es a la zona de San Petersburgo, Moscú y alguna parte de Ucrania. Que sí, Ucrania en estos momentos forma parte del imperio ruso. Esta industria que se va a desarrollar a principios del siglo XX, pues se va a caracterizar por la industria pesada y por la concentración de grandes empresas. Aunque las zonas industriales en Rusia son muy pocas, ya hemos dicho que es Moscú, San Petersburgo, parte de Ucrania, estas ciudades que van a ser industriales van a agrupar a una gran cantidad de obreros, porque necesitan mucha mano de obra y muchos de los campesinos se van a marchar a las ciudades industriales. Y estos obreros que van a vivir en estas ciudades industrializadas, pues van a percibir salarios muy bajos y vivir en condiciones precarias. Salarios que ya veremos en un gráfico posterior, pero apenas les da para comer, una vida de miseria. Y las condiciones en las fábricas van a ser muy duras y muy peligrosas. El problema de la industrialización rusa es que la burguesía es muy escasa y tiene poca influencia. Y diréis, ¿y eso por qué es un problema? ¿Qué más dará? Pues veréis, en la Revolución Francesa, la burguesía fue la que llevó la voz cantante en la Revolución para establecer un Estado liberal, democrático, donde la clase media sea la imperante y sus valores también. Sin embargo, en la Revolución Rusa, la burguesía es, como acabamos de ver, escasa. Por tanto, va a ser otra clase social la que lleve la voz cantante en esta revolución. ¿Qué clase social va a ser esa? La nobleza no, porque no le interesa cambiar nada, y la burguesía tampoco, porque es muy escasa. Por tanto, nos queda la clase obrera, el proletariado. ¿Y cómo se organiza esta oposición al zar? Porque claro, estamos en 1914, desde 1905 ya hay una revolución incipiente, hay partidos contrarios. Vamos a hablar un poquito de ellos. Nos encontramos que el primer partido que se funda es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Este partido se va a dividir en dos ramas, tiene como dos brazos. El brazo derecho, por así decirlo, sería el partido menchevique o la rama menchevique, y el izquierdo, la bolchevique. Bien, la rama menchevique va a ser una rama que se orienta un poquito más hacia la burguesía, es más aburguesado, busca unos cambios liberales como se había realizado en el resto de Europa. Pero la rama de la izquierda, la rama bolchevique, es la más radical de todas. Y lo que quiere es la revolución social. Quiere la dictadura del proletariado. Quiere una dictadura comunista. Dentro de los bolcheviques va a aparecer el anarquismo, que como recordaréis, si no lo explico ahora mismo,
ese movimiento obrero que pretende acabar con la estructura del Estado y que no haya ningún Estado que gobierne. Bien, pues entonces nos encontramos que el primer partido que se funda, que es el más importante, es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y tiene dos ramas, como dos brazos. El menchevique, que es más liberal, más aburguesado, que quiere realizar reformas, y el bolchevique, que es, diríamos, el brazo de la izquierda, que es el más radical, que pretende una revolución completa de corte, una dictadura del proletariado. Y dentro de esa rama bolchevique también van a crearse unos grupos de corte anarquista. Otro partido que aparece es el Partido Socialista Revolucionario, el eserista. Y por último, nos encontramos ya a principios del siglo XX el Partido Democrático Constitucionalista, que va a ser el partido más burgués, más liberal. Este Partido Democrático Constitucionalista, por sus siglas en ruso, KDT, se va a conocer como el cadete, que pues ya hemos dicho que es un partido más burgués. Por tanto, nos encontramos con los mencheviques, los bolcheviques, los eseristas y los cadetes. Bueno, pues ya conociendo los partidos que están en contra del zar, repetimos, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, menchevique y bolchevique, el Partido Socialista Revolucionario o eseristas y el Partido Democrático Constitucional o los cadetes. Entramos ya de lleno en la Primera Guerra Mundial. En 1914, Rusia entra con la Triple Entente a la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente, si nos acordamos, está formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Pero pronto, enseguida, se evidencia, se da cuenta de que Rusia no está preparada para la Primera Guerra Mundial. No está preparada en absoluto. Necesita armas, uniformes, abastecimiento para los soldados y por eso la mayor parte de las fábricas se van a transformar en industrias de guerra y se van a reclutar campesinos porque hacen falta más soldados para ir al frente. Si os acordáis, al principio de la guerra se establecen los movimientos rápidos, pero enseguida se atrincheran en esa línea de defensa y permanecer estables, masacrando oleada tras oleada de soldados. Eso requiere que se envíen muchos soldados al frente. Y en Rusia, donde hay una gran cantidad de mano de obra, es el campesinado, y estos son los que se van a reclutar para ir al frente. Pero claro, si se dirige la industria hacia la guerra y los campesinos son reclutados como soldados, evidentemente lo que va a ocurrir es que se va a disminuir de manera inmediata la producción agraria. ¿Y esto en qué va a repercutir? Si no se produce alimento o no se cría ganado, va a haber carencia de productos. Y además de productos de primera necesidad, harinas, carnes, vegetales, todo lo que la población necesita en el día a día, va a haber escasez. Y esta escasez, esta falta de alimentos va a hacer que aumenten los precios. Y este aumento de los precios nos lleva a que los trabajadores van a perder capacidad adquisitiva. Quiere decir que si con su salario pagaban 3 sacos, pues con su salario ahora pueden pagar un saco. ¿Y esto en qué se traduce? Esta carencia de alimentos que hace que aumenten los precios y que la capacidad adquisitiva de los trabajadores baje. Que por cierto, antes de seguir, hago un inciso. Esto nos puede sonar a la situación actual, ¿verdad? Faltan alimentos, pueden subir los precios si llegan a los mercados y esto hará que el salario de los trabajadores valga menos, ¿verdad? Pues esto pasaba en Rusia en este momento. ¿Qué nos lleva a esta situación? En Rusia aparece la escasez y el hambre de manera inmediata. Ya hemos comentado que la situación de la población rusa es de miseria. Los trabajadores, tanto campesinos como obreros, tienen una vida miserable. Y si se encarecen los productos y hay escasez, el hambre va a aparecer de manera inmediata. Además, encima nos encontramos que Rusia está sufriendo graves derrotas militares con Alemania.
y se producen elevadas bajas entre los soldados que están en el frente. Porque, ya lo hemos dicho, el ejército ruso no tiene equipación adecuada, no tiene armas suficientes y los dirigentes del ejército no comprenden o no saben asumir el nuevo tipo de guerra que surge con la Primera Guerra Mundial y mantienen una plana y una estrategia típica y característica del siglo XIX. Esto va a llevar a que la población rusa se manifieste, empiece a hacer manifestaciones y muestre su descontento ante el zar. Pero este cúmulo de experiencias negativas, de situaciones tan desesperadas, lo que va a hacer es que va a desacreditar al zar y a su gobierno. No están capacitados, la población piensa que no están capacitados para estar al frente de una guerra y mantener a la población con un mínimo de dignidad. Esto nos lleva a que los partidos de la oposición, que tenemos aquí, a que estos partidos de la oposición tomen conciencia de que durante la guerra es el momento para oponerse al zarismo con mayor fuerza e incluso pueden encontrar la oportunidad para acabar con el régimen y hacerse con el poder. Empiezan a sucederse una serie de protestas cada vez más y más intensas. Estas protestas, ¿qué van a exigir? Pues exigen la retirada de la guerra, la provisión de alimentos y el fin del zarismo. Fijaros, ¿qué están pidiendo los rusos? Piden que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial. Piden que la población acceda a los alimentos, que puedan alimentarse y que acabe el zarismo, el imperio tan absoluto que mantenía el zar. Y claro, solo hizo falta una pequeña chispa para prender la mecha que ya burbujeaba en la población rusa. Y esto fue que se racionó el pan. Este racionamiento del pan hizo explotar el descontento popular y el 23 de febrero de 1917 se produce una manifestación masiva en Petrogrado. Petrogrado es el nombre que le habían puesto al inicio de la guerra a San Petersburgo. San Petersburgo. Entonces, en San Petersburgo, en Petrogrado, se produce una manifestación masiva mostrando el descontento popular. Y en los días siguientes, las huelgas se van a extender y llegando hasta el punto de que los soldados se van a amotinar en los cuarteles. La magnitud de esta manifestación, que se convirtió en una huelga general, en amotinamiento en los cuarteles, en un levantamiento de la población de manera masiva, va a llevar a que el zar abdique. Y la abdicación del zar hace que se proclame una república. Al principio, cuando el zar decide abdicar, intenta ceder el trono a su hermano Miguel, el gran duque Miguel, pero este rechaza el trono porque sabe la situación en la que se encuentra Rusia y rechaza el trono, por tanto no les queda más remedio de crear, pues lo que se conoce como un gobierno provisional, que se va a comprometer a dos cosas: a convocar elecciones constituyentes y a convertir a Rusia en una democracia parlamentaria. Estamos en febrero de 1917, ¿de acuerdo? El poder adquisitivo de la población, ya veis que en 1913 permitía 5 sacos de patata y 20 kilos de carne. Y en 1917, ni un saco de patata y 4 kilos de carne al mes. Fijaros la evolución de las manifestaciones. Bien, volvemos a la Revolución de Febrero. Nos encontramos que estas promesas se hacen en febrero y se forma el gobierno provisional. Pero este gobierno provisional va a ser bastante débil y, como ya veremos en el próximo vídeo, va a llevar a una nueva revolución en octubre del mismo año, en octubre de 1917, para conseguir la dictadura del proletariado, que los obreros tomen el poder, el control del país y conviertan a Rusia en una dictadura previa a la liberación de la sociedad.
Y además nos encontramos que gran parte de la oposición, de estos partidos que hemos mencionado, siguen en contra de este gobierno provisional, porque Rusia no ha salido de la guerra todavía. Rusia sale de la guerra en 1918. Hasta 1918 permanece en guerra. Sin embargo, las voces que claman para que el país, para que Rusia salga de la guerra, se hacen cada vez más y más fuertes. ¿De acuerdo? Pero además nos encontramos que en febrero hay un líder importantísimo que no está en Rusia todavía. Vladimir Ilich Ilyanovich, o Lenin, que es más fácil de pronunciar, está en Suiza exiliado. Pero a partir de febrero se plantea su vuelta a Rusia para que sea él el que lidere a los bolcheviques en la nueva revolución que va a suceder en octubre. Pero nosotros nos quedamos aquí, en la Revolución de Febrero, con ese gobierno provisional que está intentando convertir a Rusia en una democracia.